Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en la sala de Zoom. Hoy vamos a dar inicio al segundo día de la Semana de la Investigación de la Red Peruana de Universidades. Por una cuestión de orden, les vamos a pedir que por favor tengan sus cámaras apagadas y mantengan sus audios silenciados para que el evento pueda transcurrir sin ningún inconveniente. El evento de hoy está moderado por el vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Cajamarca, el doctor Juan Chávez. Déjenme presentarlo, por favor. El doctor Juan Chávez es doctor en Ingeniería Agrónoma con mención cum laude de la Universidad Politécnica de Madrid y magíster en Ciencias por la Universidad de Gembloux. Tiene experiencia en viticultura y enología en el Instituto Nacional de Investigación Agraria de Madrid. Es un reconocido investigador y colaborador en el campo de la viticultura, la enología y los recursos fitogenéticos. Doctor Chávez, le dejo la palabra. Muchas gracias. Muy agradecido, doctora Caterín. Vamos continuando esta tarde con este espléndido evento organizado por la Red Peruana de Universidades respecto a la presentación de los trabajos de investigación o proyectos que desarrollan nuestros investigadores de las 24 universidades nacionales y o privadas que constituyen la RPU, la Red Peruana de Universidades. En efecto, la investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad que la fomenta y realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes en su propia institución o en redes de investigación nacional o internacional creada por las instituciones universitarias públicas o privadas. Artículo 48 de la Ley Universitaria que actualmente dirige nuestras instituciones de educación superior. Continuando entonces con este espléndido programa, hoy día, martes, vamos a tener un programa de presentaciones en el campo de la biodiversidad y el medio ambiente. El doctor Robert Pando Pisco, de la Universidad Nacional de Ucayali, la doctora Norma Salinas, de la Universidad o de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Juan Reategui Ordóñez, de la Universidad Católica Santa María, la doctora Gabriela del Carmen Barraza, de la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor segundo Manuel Oliva Cruz, de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y el doctor Carlos Beco Giove, de la Universidad de San Martín, Nacional de San Martín, o Universidad Nacional, sí, San Martín. Bien, entonces con estas indicaciones que ya señaló la doctora Caterín, tendremos nuestras presentaciones y recordamos a nuestros expositores que tienen 10 minutos para presentar su propia investigación. Faltando 3 minutos, se les comunicará para que vayan haciendo la conclusión de su propio trabajo. Reiteramos también a nuestros participantes que todos los comentarios o preguntas tendrán que hacerse a través del chat y, en su momento oportuno. Vamos iniciando entonces con la presentación del primer tema de esta tarde, el cual estará a cargo del doctor Grover Panduro Pisco. Su tema es purificación de biogás procedente de lodos de palma aceitera con monoetanoamina, MEA, y ácido acético, AAC. Bien, dejamos con la palabra al doctor Grover Panduro para la presentación de su trabajo. Tiene 10 minutos, doctor. Empezaremos a escucharlo. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Con todos, realmente es un verdadero honor estar hoy presente aquí en esta invitación especial por la Semana de la Ciencia, en lo que
corresponde a nivel nacional, ¿no? Nosotros en Ucayali disponemos de extensas áreas que están totalmente degradadas y en esas áreas se han instalado plantaciones de palma aceitera. Inicialmente para la sociedad y algunos grupos sociales, la palma aceitera fue un poco satanizada porque era un monocultivo y que iba a depredar los bosques. Sin embargo, la ley lo permite, ¿no? La ley ha salido para justamente instalar en estas áreas degradadas para tratar de darle valor a las tierras y sostenibilidad y fijación en el territorio a los agricultores, ¿no? Y hasta el momento socialmente estas plantaciones han sido un éxito. Sin embargo, también en este proceso productivo hay emisiones, ¿no? Y una de ellas, para nosotros, la más problemática son los efluentes que se sacan diariamente en el proceso de producción del aceite. Y estos se van a las quebradas, se van a los ríos y contaminan totalmente y en algunos casos matan toda la fauna acuática. Bien. Entonces, por eso es que hemos tratado de dar un tratamiento a esto hemos tratado de producir biometano para dar un poco de solución a este problema, ¿no? Y para ello, primeramente, se ha producido un biogás y posteriormente, tratando de más o menos nivelarnos con el gas natural que sale, con el poder calorífico de este gas natural, hemos sometido a un proceso de purificación y ahí de eso se trata el trabajo de hoy. Nosotros somos un equipo perteneciente a la Universidad Nacional de Ucayali y acá están nuestros nombres de todos, ¿no? Este trabajo se ha hecho con un objetivo, ¿no? De dar un tratamiento químico y biológico a este biogás que procede de la planta procesadora de aceite de palma. Se ha hecho dos tratamientos, ¿no? Uno ha sido un tratamiento químico para cuantificar la absorción de CO2. Nosotros sabemos que en el biogás hay unos gases que son también contaminantes, ¿no? Que es uno que es el CO2, otro que es el H2S, el ácido sulfídrico, ¿no? Entonces, para justamente purificar estos, sacar estos, eliminar estos y incrementar el porcentaje del metano, es que nosotros hemos utilizado estos tratamientos. Y así que aquí hemos utilizado un tratamiento químico y también un tratamiento biológico, ¿no? Se ha comprado unas algas, microalgas, para hacer el tratamiento biológico. Pero, y bueno, los otros objetivos también tenemos aquí que se ha hecho para determinar el potencial energético de este biometano, ¿no? Es decir, no solamente se ha hecho el proceso de purificación de este biogás para incrementar el porcentaje de metano, sino también para ver en qué nivel podemos incrementar el potencial energético, es decir, la calidad, ¿no?, del gas. Y también, bueno, acá es para cuantificar la concentración del metano, ¿no?, que ya, bueno, es repetitivo esto. Se ha utilizado la metodología de tratamiento químico, ¿no? Se ha hecho unas mezclas. Nosotros hemos adquirido unos ingredientes químicos que no es el adecuado, ¿no?, el ideal, por lo menos comercialmente hablando, pero bueno, conseguimos uno que es el monoetalonamina y el ácido acético, ¿no? Y estos se han hecho mezclas y también se han utilizado como ingredientes puros. Las mezclas se hicieron a 30%, 50% y 70%, ¿no? Depende del grado de dilución de la solución. Esta solución ha sido procedente de los lodos, ¿no? Vale decir, de los efluentes contaminados de las fábricas de palma aceitera. En este proceso también de absorción química, esta solución se ha utilizado una metodología que ha sido detallada, ¿no?, por una autora que es Betsabe Morero, que hizo un trabajo similar a esto sobre purificación de biogás con una tecnología de producciones limpias. Siguiendo esta metodología es que nosotros hicimos este proceso de purificación química, ¿no? Y también se han desarrollado concentraciones de ingredientes, ¿no?, que fueron, como dije,
la mezcla. Primero los líquidos, los químicos puros, y luego se han hecho una mezcla de estos para ver de qué manera podemos ir tratando mejor este biogás. Acá, por ejemplo, se ha hecho una mezcla 30%, 50% y 70%, como repito, de estos dos ingredientes químicos, ¿no? Y para el caso del tratamiento biológico, se ha hecho una cuantificación para cuantificar la absorción, la capacidad de absorción del CO2, ¿no? Mediante esta actividad de los microorganismos, de los microalgas del género Chlorella vulgaris, ¿no? En este caso se ha hecho para determinar la eficiencia de la absorción en relación a las proporciones que tenemos de microalgas que se han aplicado en los fotobioreactores que han sido producidos por los grupos de investigadores. Luego también en esta metodología del tratamiento biológico se ha cuantificado la concentración del metano, ¿no? En cada tratamiento, y también esta parte de la valoración económica es que no hemos podido hacer en forma muy detallada, ¿no? Sin embargo, se lo había considerado inicialmente. ¿Qué es lo que se consiguió? ¿No? El biogás con el cual trabajamos inicialmente ha tenido aquí un porcentaje de metano, ¿no? Que es de 60.4%, y un porcentaje de CO2, de gases contaminantes, de 39.6%. Este biogás es el que ha sido sometido, ¿no? Este biogás que hemos producido anteriormente ha sido sometido al tratamiento de purificación. Y para esto hemos utilizado el procedimiento químico y el procedimiento biológico. ¿Y qué es lo que va saliendo aquí? Como les mencioné, aquí nosotros utilizamos el testigo, que es monoetanolamina, en diferentes proporciones, ¿no? Tenemos 30, 50 y 70. Pero también se ha utilizado aquí la concentración del ácido acético, también en las proporciones de 30, 50, 70, como ingredientes puros, ¿no? Para aplicar en el biogás. Entonces aquí nosotros encontramos que no hay, como tales no se ha encontrado resultados muy satisfactorios, digamos, porque como podemos ver aquí, el carbono, por ejemplo, el CO2 inicial, al contrario, ¿no? Encontramos un mayor porcentaje al final de las aplicaciones, ¿no? Igualmente ha sucedido con el ácido acético, ¿no? Al principio teníamos un porcentaje y, sin embargo, con la aplicación hemos encontrado un porcentaje que no ha sido satisfactorio. Sin embargo, cuando mezclamos estos dos ingredientes químicos, cuando mezclamos estos ingredientes, sí podemos encontrar aquí una diferencia, ¿no? Que es favorable, que es como habíamos programado, como habíamos previsto. Por ejemplo, aquí en el tratamiento 2 encontramos resultados muy significativos, ¿no? Cuando teníamos CO2 39.6, se ha bajado esta concentración hasta 25%, ¿no? Igual en los demás, ¿no? De 60 se subió a 75, pero aquí en el ácido sulfúrico también se eliminaron, ¿no? El metano, por ejemplo, lo que queríamos, ¿no? Desde 60 ha subido a 75%, y este es uno de los objetivos que nuestro proyecto ha podido cumplir. En cuanto al tratamiento biológico, nosotros en estas mezclas también encontramos, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos que esta mezcla también nos ha dado un resultado favorable aquí, con una concentración de 5.2%, ¿no? Y miren, acá, por ejemplo, nosotros podemos distinguir que de 26, el que teníamos al final, se ha incrementado el CO2 a 39, ¿no? Pero en cuanto al metano, que teníamos 60.4, también se ha subido hasta 74%, ¿no? Entonces, para nosotros también esto es satisfactorio, porque inicialmente el ácido sulfúrico teníamos 70% y acá 42%, ¿no? Acá me estuve equivocando, ¿no? El CO2, por ejemplo, de 39.6 ha bajado esa concentración hasta 26%. Entonces, nosotros, como repito, hemos encontrado
el objetivo buscado en este caso, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, no es como normalmente deberíamos tener para, si queremos comparar con el gas natural, tenemos todavía una brecha que cubrir ahí, ¿no? Es decir, tal vez nos faltará un mejor tratamiento, un mejor reactivo para poder complementar esto, como normalmente es el gas que compramos en las tiendas. En cuanto al poder calorífico, el, el tratamiento que mayor poder calorífico ha encontrado es esta mezcla, ¿no? La mezcla al 30% del ácido acético, ¿no? Y de la monoetanolamina. Entonces aquí podemos ver que ha llegado hasta 7.145 kilocalorías, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Tal vez si fuéramos un metano puro, como se dice un biometano, podría ser un poco más de poder calorífico. Y en cuanto al tratamiento biológico, también el tratamiento 2, ¿no? Con 30% de concentración, podemos encontrar aquí que ha obtenido 7.049 kilocalorías, ¿no? Para el poder calorífico con una concentración de metano de 74%. Esto es con el tratamiento biológico, y el tratamiento químico tuvo un poquito más, ¿no? Como se ha podido ver aquí. El tratamiento químico tuvo 75% de metano. Aquí en biológico tenemos 74%. Sí. Vamos. Entonces, nosotros en esta solución, para lo que es la monoetanolamina y el ácido acético, se ha encontrado una purificación de gas al 70% de la monoetanolamina y el 30% del ácido acético, por ejemplo, ¿no? Encontrado donde se ha bajado hasta el 25% de la concentración del dióxido de carbono. Pero el metano se ha incrementado hasta el 75%, ¿no? Que era uno de nuestros objetivos, como dije. Pero también se ha reducido la concentración de gases contaminantes, ¿no? Que es el CO2, el ácido, que es ácido sulfídrico. Pero la producción del metano en el tratamiento químico hemos llegado al 75%. Pero según la Doctor teoría, Grover, ¿sí? tienes 3 minutos para ir concluyendo. Sí, doctor, está bien, gracias. Pero llegamos al 75%, ¿no? Sin embargo, las literaturas, los expertos y las experiencias en otros lugares nos mencionan que el biometano es de 90 a 95%, todavía nos falta una brecha, como dije, ahí de más o menos 20% de cobertura, ¿no? Es decir, no hemos podido llegar a lo que se llama el biometano, porque su concentración debería ser entre 90 y 95%. Próximas investigaciones es muy probable que podamos utilizar otro reactivo, ¿no? Como se encuentran recomendaciones en literaturas de expertos que se puede utilizar, incluso la cal, ¿no? Cal muerta o cal apagada, que en agricultura también se utiliza esto. Y este es el procedimiento del tratamiento químico. Este es el gas que utilizamos, ¿no? Ha pasado por un flujómetro y una bomba. Aquí es donde han sucedido las reacciones, ¿no? De aquí se ha sacado, y estos gases han sido medidos por varios sensores aquí, ¿no? Los sensores de metano, de CO2 y de H2S. Esto es un sistema Arduino que se ha instalado ahí para poder medir la emisión, la concentración de los gases que se iban eliminando. En el caso del tratamiento biológico, ha sido un tratamiento similar, eh, solamente se ha variado aquí el tipo, ¿no? El tipo de recipiente. Aquí fue un tubo con no un balón con 3 entradas y 3 salidas, pero aquí fue un diseño que nosotros adecuamos para poder instalar las microalgas, ¿no? Y bueno, aquí se ha hecho la prueba final. Este es la llama que sale inicialmente, y después de la purificación con 74 o 75% es otro color, ¿no? Como sale la llama. Y con este gas nosotros sacamos energía eléctrica, también cocinamos, y es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, y ya podríamos estar hablando de un biometano cercano a la óptima. Bueno, muchas gracias, doctor Charles, y a los asistentes. Agradecemos al doctor Grover Panduro por tan importante presentación.
No sin antes también indicar que el doctor Grover Panduro es magíster en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sostenible, doctor en Ciencias Ambientales y Energías Renovables, docente principal de la Universidad Nacional de Ucayali, investigador principal en proyectos de innovación con cofinanciamiento de Fondesit, Innovate Perú y empresa privada en temas de biogás y bioenergías. Muchas gracias, doctor Grover Panduro. A continuación, presentamos a la doctora Norma Salinas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La doctora Norma Salinas es PhD en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Oxford del Reino Unido. A la fecha tiene una posición dual en el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford. En el 2016 ganó el Premio Nacional de L'Oréal UNESCO Concitec por las mujeres en la ciencia. En el 2018 el Premio Excelencia Elsevier en Ciencias Ambientales. Escuchemos la presentación de la doctora Norma Salinas en esta oportunidad. Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación a participar en la Semana de Investigación de la Red Peruana de Universidades. Como verán, la investigación que venimos desarrollando desde la Pontificia Universidad Católica del Perú a través del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía y el Laboratorio de Ciencias Ecosistémicas con sus socios internacionales es bastante amplio. Trataré de resumirlo para cumplir con el tiempo previsto de los 10 minutos. ¿Dónde investigamos? Como vemos en este mapa, somos parte de un consorcio de universidades y centros de investigación que monitorean los bosques en diferentes continentes. Todos los círculos de color naranja son áreas donde se instalan varias hectáreas para el monitoreo de la vegetación y los bosques de estos lugares. A nivel de Latinoamérica, cubrimos gran parte del bosque amazónico y bosques andinos de la ladera oriental. Como vemos ahí, es bastante el número de parcelas que tenemos instalados para el estudio de la vegetación y su influencia en el cambio climático. Una de las investigaciones o parte de este estudio cubre un gradiente de elevación que va desde el bosque andino, como vemos ahí, el bosque nublado, y llega al bosque amazónico. El gradiente que menciono se encuentra en el Parque Nacional del Manu y ha llegado a constituirse un laboratorio natural para el estudio de la influencia del cambio climático sobre los bosques. Esta gradiente que vemos aquí, tenemos variables como elevación, temperatura, humedad, lluvia, que están debidamente controladas y monitoreadas, como se realiza en un laboratorio, pero lo importante es que no perdemos ninguna variable, ninguna influencia de las variables naturales, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado en este gradiente o uno de los aspectos que voy a mencionar? Algunos resultados que tenemos de estos estudios es ver qué está pasando con las especies arbóreas. Por literatura y por reportes sabemos que el bosque está escapando de la elevada temperatura, subiendo en diferentes proporciones a lo largo del gradiente de elevación, ¿no? Muchos me dirán, absurdo, ¿cómo un bosque, cómo los árboles pueden movilizarse? El problema es que lanzan semillas, las semillas que caen a su misma elevación por la temperatura ya no germinan, y las semillas que han logrado subir un poquito germinan, y de esa manera el bosque se está desplazando hacia arriba, ¿no? Y la pregunta que nos quedaba es, ¿qué pasa cuando estas plantas llegan a esta línea, a la línea arbórea que nosotros le llamamos, donde está el pajonal y el bosque? A lo largo de muchos estudios de largo plazo, hemos podido evidenciar que estos árboles sí son capaces de ingresar en el pajonal de forma muy lenta y evitar su extinción, siempre y cuando retiremos la influencia antrópica, la influencia humana de fuegos y ganadería. ¿Cómo somos capaces de demostrar
los cambios que viene soportando estos ecosistemas. Voy a mencionar rápidamente qué mediciones realizamos que soportan nuestros resultados. Medimos fotosíntesis con máquinas especiales, equipos especiales. Medimos actividades para demostrar cómo está creciendo el bosque. Medimos emisiones de CO2 por parte del suelo, de troncos. Medimos variables climáticas. Medimos todo el metabolismo del bosque por debajo del suelo a través de unas ventanas en el suelo que medimos la dinámica de raíces que se llaman rizotrones. Colectamos suelo en estas canastas, sacamos la biomasa radicular para medir, pesar, etcétera. Es todo un trabajo bastante detallado. Como vemos ahí es recojo de hojarasca para saber la cantidad de material que el bosque recicla. Recogemos cada 15 días. Realizamos la selección de cuánto de hojas, flores, frutos, tallitos han caído en estas canastas. Luego tenemos las mediciones del crecimiento de los árboles para saber cómo se desarrolla el bosque. Ponemos estas bandas o sunchos que están conectados a resortes que tienen una fuerza conocida y el árbol al crecer desplaza, como vemos aquí, una muesca, una marquita inicial y vamos midiendo cuánto ha crecido los árboles en un determinado tiempo que evaluamos los bosques, ¿no? Como nuestra finalidad de universidades no es solo la investigación, entonces nuestras mediciones no solamente quedan en cómo se desarrolla o cómo es la dinámica del bosque, sino que también como centros de enseñanza contamos con un gran número de estudiantes que se vienen preparando en estos proyectos y luego salen del país como personal calificado en el tema para continuar sus estudios. Este es un estudiante mío, por ejemplo, que ahora trabaja en Australia y Malasia precisamente manejando estos equipos, donde viene desarrollando su doctorado. ¿Cómo entonces integramos todas estas mediciones? Como ven los datos recogidos, de acuerdo a los datos recogidos, podemos ver cuál es la productividad del bosque, o sea, cuánto entra en fotosíntesis, cuánto gana el bosque por fotosíntesis, cuánto se pierde en el metabolismo propio del bosque, o sea, en las raíces, en el tronco, en la hojarasca, cuánto almacena los árboles, cuánto en hojas, cuánto en tronco, cuánto en raíces, cuánto se recicla de este material cuando se vuelve a incorporar el suelo y cuánto se pierde, y cuánto de CO2 se emite a la atmósfera. Como ven, el ciclo de esta medición es bastante compleja y en todos los bosques que tenemos realizamos estas mediciones y les llamamos parcelas intensivas. Pero no solamente nos quedamos en estas mediciones que nosotros les llamamos biométricas, sino que adicionalmente a esto tenemos esta torre, que es una torre de la Universidad Católica que se encuentra en un bosque de Madre de Dios, que es la primera torre instrumentada en el Perú. Hay otras torres en Brasil, pero en Perú es la primera torre instrumentada que mide la cantidad de flujos que emite el bosque. O sea, nos da a conocer cómo se está comportando el bosque con los cambios globales que venimos pasando, ¿no? Entonces tenemos una medida completa de un área bastante grande del bosque gracias a esta torre instrumentada que es la torre de la Católica, ¿no? Es una torre, perdón, de 45 metros que se encuentra por encima del dosel. Pero, ¿qué nos da a conocer todo esto? Primeramente, aquí, por ejemplo, tenemos resultados que evidenciamos que la Amazonía no es necesariamente homogénea. Vemos en fertilidad, por ejemplo, toda la parte de la Amazonía peruana pegada a la parte de la Amazonía, de los Andes orientales, tiene otra dinámica totalmente diferente de la Amazonía más baja brasilera. Igual en precipitación, vamos de más a menos desde Colombia hacia la parte del bosque seco amazónico, ¿no?
Entonces, todo esto nos indica que el bosque también se comporta diferente. Doctora, le avisamos, tiene 3 minutos para ir Sí, resumiendo. ya termino, profesor. Las características del bosque son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué vemos con esto? Vemos a grandes rasgos los resultados que tenemos, que el incremento de temperatura de los bosques está cambiando la composición de estos con una dinámica mucho más acelerada, al igual que el incremento de CO2 de este bosque atmosférico se está incrementando a velocidades mayores de las que se esperaba, ocasionando un cambio en la estructura y composición del bosque amazónico, ¿no? Sin embargo, nuestra mayor preocupación en estos bosques es el incremento del CO2 en la atmósfera y más grave aún es la alteración del ciclo del agua que está regulada por los bosques y vamos a tener un incremento de sequía a futuro, ¿no? Muchas gracias por permitirme exponer el tema. Bien, vamos entonces a continuar agradeciendo primero a la doctora Norma Salinas y enseguida vamos a presentar al doctor Juan Reategui Ordóñez, quien es también un investigador de la Universidad Católica de Santa María. Desarrolló sus conocimientos en distintas instituciones superior de universidades. Es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Católica de Santa María, magíster en Producción Animal por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como docente e investigador RENACYT y asociado al Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras. Realiza actividades de investigación, extensión y formación de recursos humanos relacionados con la producción animal sustentable. Doctor Reategui, puede usted iniciar su presentación, tiene 10 minutos. Escucha, muchas gracias. Bueno, me toca hablar sobre el conocimiento del desarrollo en el empleo del díftero Hermetia-Iusens para el bioprocesamiento de residuos orgánicos agrícolas. ¿Por qué nuestro proyecto? Nuestro proyecto se plantea por 3 necesidades. Una primera necesidad urgente de reciclar y usar los residuos orgánicos producidos en las urbes y en el sector agrícola. Sabemos que la actividad agrícola está fundamentalmente asociada al manejo de insumos orgánicos, ¿no? Que se produce una serie de subproductos orgánicos, estiércol, rastrojos, desechos. Y por ejemplo, en Arequipa se produce 990 toneladas por día de basura, de las cuales el 60%, alrededor de 594 toneladas, son residuos orgánicos. Estos residuos, lejos de ser un obstáculo, constituyen un recurso, ¿no?, que puede ser aprovechado para el bioprocesamiento y que en muchos sectores, en muchos lugares lo estamos desaprovechando. A partir de estos recursos orgánicos se puede producir fertilizantes, alimentos para animales, energía. Como lo dijo el doctor Panduro, nosotros también tenemos una planta de producción y uso de biometano presurizado. Hemos logrado ya purificarlo y envasarlo. Lo envasamos en alta y baja presión. Material orgánico para reciclaje, ¿no? Y también ingredientes nutricionales. Una segunda razón del proyecto fue que hay una demanda de proteína global para el sostenimiento alimentario tanto de la población humana como de la población animal, ¿no? Para el 2050 se espera que la población mundial alcance 9,7 millones de habitantes, ¿no? Y las estimaciones de la población para el 2100 sugieren un crecimiento adicional a 11.000 millones. Entonces el crecimiento es geométrico. ¿Los alimentos y la producción de alimentos estará creciendo en ese mismo ritmo? Es la pregunta que nos debemos hacer y resolverla.
Se estima también que se necesita aumentar la producción de alimentos en su conjunto, al menos en un 70%, ¿no? ¿Lograremos este crecimiento? Y una tercera razón del proyecto es que existe una necesidad urgente de que la industria de alimentos y de piensos investigue la posibilidad de utilizar nuevas fuentes o fuentes alternativas para la producción de grasa, ¿no? Y para la producción de proteína, que se puede utilizar en las dietas y en el suministro a los animales como sustituto de la harina de pescado o de la harina de soja, ¿no? Y por qué no, se puede usar como fuente alimenticia en la alimentación humana. Hemos hecho nosotros algunos estudios de utilizar, por ejemplo, la harina de Hermetia illucens, ¿no? En galletas, ¿no? Con alto valor proteico. Esto nos reta para el siglo XXI. ¿Y cuáles son esos dos grandes retos para el siglo XXI? Uno, que tenemos que encontrar una búsqueda, ¿no? De soluciones a la gestión sostenible de los residuos orgánicos, ¿no? Especialmente en ambientes urbanos y agropecuarios. Y dos, que la búsqueda de estas que debemos encontrar también nuevas fuentes de proteína de alto valor biológico, ¿no? Para sustituir en la alimentación animal y sustituirlo en la alimentación humana, ¿correcto? Es por eso que nosotros pensamos en los insectos. ¿Y por qué en los insectos sobre otras fuentes de proteína de origen animal? Bueno, porque los insectos tienen una evidencia comprobada sobre similitudes nutricionales de harina de insectos con harina de pescado o con alimentos en base a fuentes proteicas como la soya, ¿no? Hay un incremento en la demanda de proteína a nivel mundial y en clases medias, ¿correcto? Que donde los costos de la producción de proteína tienen que ser alcanzables, ¿no? A su nivel económico. Por otro lado, los insectos ya son parte de la dieta de muchas especies animales, de muchas especies acuícolas y también de los humanos, ¿no? En el Perú se consumen algunos insectos, México también lo hace, ¿no? Y muchos países ya, Colombia también consume algo de insectos. Y además hay una demanda de proteína, ¿no? De harina de pescado y harina de soja que es muy creciente, ¿no? Más rápido, ¿no? Que la provisión de nuevas fuentes alternativas de proteína sostenible, ¿no? Entonces vimos en el insecto una fuente proteica de alto valor biológico. Y comparamos los beneficios comparativos de los insectos, si lo vemos por favor en la gráfica, ¿no? Es que, por ejemplo, en la crianza de los insectos se utiliza el 80% de ellos con un menor uso de recursos de agua, ¿no? Recursos de alimentos y recursos de tierra. Entonces hay una alta eficiencia de conversión alimenticia por parte de los insectos. Hay un bajo consumo de recursos, ¿no? Hay una baja emisión de gases de efecto invernadero, un espacio reducido para su crianza y producción y pueden alimentarse de diversos residuos orgánicos. Si los dos retos eran reciclar los residuos orgánicos y producir fuentes proteicas de alto valor biológico, entonces encontramos en ellos estos beneficios comparativos y vimos en una primera instancia a la Hermetia illucens. La Hermetia illucens es un díftero, ¿no? De la familia Stratiomidaceae, ¿correcto? Es un díftero que tiene algunas características muy peculiares, ¿no? Hay que recalcar, por favor, que es oriunda de la Amazonía peruana, ¿correcto? Los adultos no se alimentan, entonces no hay ningún riesgo de transmisión de enfermedades, ¿no? Por el uso de la harina de las etapas larvarias o de la etapa pupal, ¿no es cierto? Las larvas son ricas en proteínas y grasa, pueden sustituir la harina de pescado en los alimentos para origen animal y, como les decía, ¿por qué no? También en los alimentos de origen humano. En especial hemos hecho algunas galletas de alto valor proteico. Y las larvas se alimentan de materia orgánica, residuos de comida, residuos de mercados, ¿no? Residuos de frutas, ¿no? De estiércol animal, hasta residuos de matadero, tal como lo vamos a mostrar más adelante.
Las larvas de Hermetioleucen son ricas en proteína, tienen un rango de 42 a 56% de proteína en harina desgrasada, ricos en lípidos, en un rango de 19 a 37%, ¿no? Exhiben un buen perfil aminoacídico y de ácidos grasos adecuados. En su composición incluye un 4,8 a 5,11% de calcio y 0,6 de fósforo. Y los perfiles de ácidos grasos de larva Hermetioleucen muestran ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados, ¿correcto? Las ventajas de Hermetioleucen para el procesamiento de residuos orgánicos son que las larvas son muy voraces y procesan los residuos orgánicos muy rápidamente, limitando el crecimiento de bacterias y por lo tanto la reducción de la producción de malos olores al mínimo en su crianza. Las moscas adultas no se sienten atraídas por los hábitats humanos, así como los alimentos de consumo humano. Son recicladores orgánicos. Y las larvas de mosca soldado negra son una fuente de alimentación de alto valor, rica en proteínas y grasa. En acuicultura podrían reemplazar, ¿no es cierto?, podríamos producir 1 kilogramo de harina de alto valor proteico a partir de 8 kilogramos de residuos, ¿no?, orgánicos, y podrían reemplazar el Doctor Reatigue, le avisamos, tiene 3 minutos, por favor. Muchas gracias. ¿Qué queremos desarrollar con esto? La masificación del uso de Hermetioleucen y otros insectos como herramienta para proveer una fuente de alimento nutritivo, ¿no? Mitigar el impacto ambiental de fuentes tradicionales de proteína y brindar herramientas de generación de desarrollo para comunidades vulnerables, principalmente las agrícolas. ¿Qué hemos logrado con el proyecto? El conocimiento y habilidad para la crianza, ¿no?, y producción de harina de larva Hermetioleucen. La manejamos en insectarios controlados desde el nacimiento, la ovoposición, ¿no?, el crecimiento larvario, y las estamos procesando hasta la producción de harina de alto valor biológico y su utilización en animales productivos. Hemos obtenido valores nutricionales de harina Hermetioleucen con diferentes fuentes de alimentación y residuos orgánicos, con una cantidad de proteína que va desde el 41,11% hasta el 50,81% con diferentes fuentes alimenticias, ¿no?, y con una cantidad de grasa que va desde el 15,05 hasta el 32%. Entonces, una buena fuente proteica para la alimentación. Y hemos logrado evaluar y revisar los factores ambientales, ¿no?, información de mercado, retos a futuro y proyectos del uso de la harina de insecto en alimentación animal. Lo hemos probado en cuyes, en aves, ¿no?, en pollos, y estamos ahora probándolo en animales mayores, ovinos y caprinos. Con esto estamos impulsando a seguir investigando en seguridad alimentaria global, ¿no?, en conocer los valores nutricionales competitivos con otras fuentes de proteína, ¿no? Estamos promocionando la economía circular, beneficios ambientales sobre otras fuentes de proteína y de versatilidad de la proteína. Podemos concluir con este trabajo de investigación que hemos logrado una alta eficiencia de conversión alimenticia y recursos que hace de la Hermetioleucen una sólida fuente de proteína y de alimentos desde el punto de vista nutricional, es sostenible y sirve para la sustitución de fuentes proteicas tradicionales como harina de pescado o harina de soya. Y tenemos un componente clave en la calidad de alimentos para animales, ¿no?, por su valor nutricional, ¿no? Para finalizar, yo quiero agradecer al grupo de investigación, ¿no?, que estuvo conformado por la ingeniera Irina, ¿correcto?, quien habla, un grupo de tesistas. Quiero agradecer al INIA, al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria, que fueron quienes financiaron este proyecto mediante proyectos PINIA, ¿no?, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿correcto? Muchas gracias. Y vamos ahora a escuchar la presentación de la doctora Gabriela del Carmen Barraza Jauregui, de la Universidad Nacional de Trujillo. La doctora Gabriela es de profesión ingeniera en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina,
con experiencia profesional en plantas de deshidratación y congelación de alimentos y desarrollo de nuevos productos. Es maestra en ciencias, especialidad en tecnología de alimentos y doctorando en ciencias e ingeniería en la Universidad Nacional de Trujillo. Su investigación se enfoca en la calidad de cadenas productivas alimentarias. Participa como investigadora en proyectos de investigación en temas de agroindustria financiados por entidades nacionales como Concitec y FinCit. Doctora Gabriela, tiene usted 10 minutos para su presentación. Listo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar este trabajo de investigación financiado por el FONDECI del Banco Mundial. Es un trabajo de investigación de transferencia tecnológica. Se basa en el diseño de bionanocompuestos para ser aplicados en la industria alimentaria a partir de polihidroxialcanoato, celulosa bacteriana y almidón, que son productos que estamos obteniendo a partir de residuos agroindustriales, aplicando una tecnología emergente, electrospinning, electrospray. ¿No? Acá presento los integrantes del equipo de investigación. Bueno, la que habla es la investigadora principal del proyecto. Tengo coinvestigadores al doctor José Carlos Alcántara, al doctor Alberto Quesada, a la magíster Paola Rodríguez Cruzado, a la doctora Fabiola Vilaseca de la Universidad de Gerona, de España, 2 maestristas de doctorado, de maestría y una gestora tecnológica, así como el personal técnico que nos apoya. Y lógicamente nuestro aliado estratégico en este trabajo es el sitio agroindustrial Chavimochic. ¿No? Esta foto que se presenta es del año pasado, por eso no tenemos las mascarillas, ¿no? Pero es de una parte del equipo de investigación. La mayoría somos integrantes de la Universidad Nacional de Trujillo, de diferentes escuelas. Como la anterior exposición, ¿no? Estamos enfocados también en este grupo de investigación en resolver el problema de las grandes cantidades de residuos agroindustriales que se generan. Sabemos que nuestro país, en especial la región La Libertad, es una zona eminentemente agroexportadora, ¿no? Sabemos el boom pues, de las exportaciones de palta, arándanos, mango, uva, espárragos, alcachofa, tanto fresco como procesado o transformado. Por más que las empresas agroindustriales se esfuercen pues, en mejorar y optimizar los procesos productivos, siempre se generan residuos agroindustriales, ¿no? Que son pues, un problema para las agroindustrias, sobre todo pues, para el retiro de la planta, porque pueden generar plagas y esto numerosas enfermedades, ¿no? Entonces estamos aprovechando residuos de cáscara y semilla o pepa de palta, de mango, peladilla de espárrago, brácteas de alcachofa, que representa aproximadamente el 70% del producto, que es lo que se consume solamente es el 30%, residuos de uva, ¿no? De cáscara de maracuyá, entre otros. Justamente el afán de ayudar a resolver este problema de residuos fue que el grupo de investigación se enfocó en un trabajo para desarrollar tecnologías de bajo impacto ambiental basadas en materias primas renovables. La tecnología que vamos a emplear es una tecnología, no es nueva, pero sí ha sido usada en otras áreas, ¿no? Como en medicina, en farmacia, pero nosotros enfocamos el uso pues en la misma área, que es la empresa o el área agroindustrial. La tecnología electrospinning, ¿no? Se basa pues en elaborar sean nanofibras, nanoesferas o nanocompuestos a partir de estos polímeros extraídos de estos residuos, ¿no? De estos biopolímeros. Celulosa bacteriana y polihidroxialcanatos obtenidos por fermentación a partir de los residuos hidrolizados y el almidón extraído de las semillas o de las pepas de los frutos, ¿no? En especial pues de la pepa de la palta y del mango. Con estas nanofibras, nanoesferas o nanocompuestos, podemos generar pues, películas o fibras, ¿no? Que pueden representar un empaque primario, ¿no? En alimentos para pues, incrementar su tiempo de vida.
Trabajamos varios investigadores y cada uno ha enfocado su trabajo en el área de su experiencia. En mi caso, estoy trabajando con la extracción de almidones a partir de semillas de frutos, ya que el almidón es un polímero que se utiliza mucho en la elaboración de envases biodegradables. Sin embargo, se emplea pues fuentes alimenticias, es decir, estamos quitando alimento para producir plástico o bioplástico. En este caso, se enfocó pues la extracción del almidón a partir de las semillas de los frutos, que eran el descarte o el residuo o el desperdicio, para ser aplicado en la elaboración de estos bioplásticos, ¿no? Se ha caracterizado ya, se ha optimizado el proceso de extracción del almidón extraído de la semilla de palta, sobre todo pues en relación con el contenido de proteína, con el contenido con el índice de blancura, que es uno de los parámetros más importantes cuando uno evalúa la calidad del almidón. Se ha hecho una caracterización morfológica, ¿no? Forma, tamaño, y pues es mucho más pequeño que el almidón de papa si lo tomamos como referencia. Se ha caracterizado también el contenido de amilosa, que es uno de los componentes o polímeros que forman parte del almidón, que es importante. Se ha encontrado pues que tiene un contenido muy bajo en comparación pues incluso con el almidón de yuca, que es uno de los que menos tiene, ¿no? Se ha realizado también una caracterización por difracción de rayos X, ¿no? Su patrón de difracción, y hemos encontrado de que se parece mucho o es muy parecido al almidón de papa, al patrón de difracción del almidón de papa, es decir, tiene un patrón de difracción tipo B. Con un índice o un valor de cristalinidad, ¿no? De 19%, menor que el almidón de papa y el almidón de yuca. Se ha evaluado también sus características calorimétricas, empleando calorímetro diferencial de barrido y un TGA, para evaluar las propiedades de inicio, pico y final de gelatinización, que son parámetros importantes cuando uno quiere procesar u obtener productos que van a ser sometidos a tratamiento térmico, ¿no? Igual se observa pues que la descomposición de este almidón se inicia alrededor de 100 a 290 grados, presentando pues una pérdida de masa alrededor de 320. Igual se ha hecho la caracterización de la formación de pasta, que es la masa que se forma en el momento que uno va calentando una suspensión de almidón. Esa masa va espesando y bueno, pues un punto importante es la temperatura de formación de pasta. Esto es, si se quiere, interesante desde el punto de vista, pues, cuando uno forma o adiciona el almidón como ingrediente en productos que van a ser sometidos a calentamiento, ¿no? Es mayor incluso que el almidón de maíz, el almidón de papa, y tiene pues alta tendencia a retrogradación. Tiene 3 minutos, por favor. Se ha realizado también la producción de celulosa bacteriana a partir de brácteas de alcachofa o yojo de uva. Se han hidrolizado, se ha hecho la fermentación, ¿no? Con un microorganismo obtenido a partir de una colección española, la Comagatoibacter silinus, con una producción pues, de celulosa con un alto grado de pureza, como es la que vemos aquí. Tiene un porcentaje de entre 70 y 85% de similitud con una celulosa pura. Si se seca, obtenemos prácticamente un papel, y las fibras de celulosa que se obtienen pues están alrededor entre 4 y 7 nanómetros. También se ha obtenido, ¿no? Polihidroxibutirato a partir de bacterias halófilas aisladas de medios salinos, de las cercanías de la localidad o de la región. Se ha hecho una producción de biomasa. Esta biomasa acumula aproximadamente, ya de una bacteria aislada y probada, ¿no? Entre 45 a 50% de PHA. Este PHA se puede aislar, extraer y aislar y purificar, y puede servir pues para la elaboración de bioplásticos, ¿no? Con estos 3 biopolímeros pues pensamos elaborar los biofilms para empaque primario de alimentos. Sin embargo, esta investigación tiene, si se quiere, como punto de partida otros aspectos técnicos económicos, ya para concluir, como la viabilidad de implementar procesos de valorización a gran escala, evaluación económica de las vías de valorización y la gestión y la logística de la cadena de suministros de estos residuos hacia las biorefinerías, ¿no? Eso es muy importante evaluar para que se continúe con este trabajo de investigación.
Muchas gracias por su atención. Vamos ahora a presentar al doctor segundo Manuel Oliva Cruz. El doctor tiene de profesión ingeniero agrónomo, candidato a doctor en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, es magíster en Ciencias e Innovación Agraria para el Desarrollo Rural, docente ordinario de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, director ejecutivo del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, cuenta con publicaciones en Scopus y Web of Science, así como libros académicos y de investigación. Doctor segundo Manuel, tiene usted 10 minutos para la presentación de su trabajo de investigación. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad, en nombre de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y el Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, voy a hacer una exposición de un proyecto que hemos desarrollado relacionado con el cacao, ¿no? Entonces, la investigación se denomina Diversidad biológica de cacaos criollos finos de aroma en la zona nororiental del Perú, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco como introducción acerca del cacao. Ya conocen el cacao, Theobroma cacao. Nuestro Perú es el octavo productor de cacao a nivel del mundo, con 120.000 toneladas de producción. Nuestro Perú ocupa, nuestra región Amazonas ocupa la sexta región con mayor producción, con énfasis en cacaos finos de aroma, lo cual lo diferencia a otras regiones de nuestro Perú, ¿no? Hoy en día tenemos el problema o la controversia referente al centro de origen. Como saben ustedes, actualmente se lo denomina a México. Sin embargo, por los hallazgos arqueológicos encontrados en Jaén, en la zona norte del Perú, ya se viene corroborando esta teoría de que el cacao proviene de la zona norte del Perú y del sur del Ecuador, ¿no? En vista de ello, hay una gran diversidad de cacaos. Nosotros vamos a la zona norte de la región Amazonas, a la región San Martín, a la región Cajamarca, y encontramos una gran diversidad de cacaos. Todos ellos cacaos nativos, cacaos diferenciados, cada uno ecotipos diferentes, tanto en aroma, en sabor, etc., ¿no? Por lo cual no han sido estudiados hasta el momento a profundidad, ¿no? Además de ello, este trabajo lo que trata es de ver no solamente qué tanta diversidad hay, sino también cómo se comportan estos ecotipos a nivel de altitud, ¿no? A los diferentes pisos altitudinales dentro de nuestra región y las regiones circundantes, materia de estudio, ¿no? Queremos ver, corroborar con la teoría del café: a mayor altitud, mayor calidad, mayor aroma. Entonces, en el cacao vamos a ver también si a mayor altitud conserva en mayor calidad en cuanto a aroma y sabor. Entonces, en base a ello, nos planteamos el objetivo de estudiar la diversidad biológica de los cacaos criollos en la zona nororiental del Perú. Para ello, tenemos dos objetivos específicos. El primero es caracterizar a los ecotipos criollos finos de aroma, y el segundo es evaluar la diversidad genética. ¿Dónde se llevó a cabo esto? Mayormente se llevó a cabo en las tres regiones que se ubican en la zona nororiental del Perú, que es la región Amazonas, la región San Martín y la región Cajamarca, ¿no? Y dentro de esas regiones se ubicó principalmente, o se trabajó principalmente en las provincias que producen cacao, ¿no? Y además de ello se tomó en cuenta tres altitudes, ¿no? Altitudes menor a 400 metros, de 400 a 800 y mayor a 800 metros sobre el nivel del mar, la cual es el ecosistema donde se desarrolla el cacao. Para la metodología, en primer lugar, se hizo la identificación y la selección de los ecotipos de cacao nativo fino de aroma en las tres regiones, en las provincias ya mencionadas. Posteriormente se hizo una recolección de los ecotipos promisorios, siguiendo una metodología planteada por Argüello en el año 99, la cual da algunas indicaciones o algunas consideraciones que debemos tener para hacer una recolección, como árboles que tengan mayor a 15 años,
árboles que tengan una buena producción, árboles que tengan, estén libres de plagas y enfermedades, etc. Luego se hizo una caracterización morfológica mediante la utilización de descriptores. Posteriormente se hizo también una caracterización sensorial mediante panel de expertos, mediante catadores calificados por INEACE y el APP Cacao. Posteriormente se hizo el procesamiento de los datos, un análisis descriptivo para ver la diferencia que existe entre los ecotipos. Y finalmente se hizo un análisis de clusters, un análisis de correspondencia múltiple, una tabla de contingencia y un análisis de varianza. Entonces, como resultado, se obtuvo a nivel de características morfológicas que tenemos 5 grupos genéticos dentro de las 3 regiones, ¿no? Tenemos los toribianos, los indes, los baguinos, los uscos y los cajas. Cada uno de ellos diferenciados en características que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Esto nos corrobora, por ejemplo, tradicionalmente siempre conocíamos al cacao como 3 grupos, ¿no? Los criollos, los trinitarios y los forasteros, ¿no? Sin embargo, ya en el año 97 se hace otro estudio por Lacheon, en donde se determina ya 5 grupos, ¿no? Donde es el criollo, el forastero de Alto Amazonas, forastero Bajo Amazonas, el nacional y el trinitario. Y ahí en el año 2008 ya se determina 10 grupos, ¿no? De las cuales 6 se reporta en Perú, ¿no? Pero ya con este estudio a nivel morfológico ya se determina que tenemos 5 grupos solamente en las 3 regiones nortes ubicados en el nororiente de nuestro Perú. Tenemos ahí las variables que han incidido en la formación de grupos, ¿no? Las variables características de productividad, y tenemos las variables morfológicas que también han incidido en cada uno de la formación de los grupos, ¿no? Si nosotros analizamos a cada uno de los grupos, por ejemplo, podemos ver al primer grupo, que son los toribianos. Son aquellos grupos, por ejemplo, que tienen un color de fruto verde, tienen una forma de fruto elíptica, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo grupo es el grupo de los indes, ¿no? Un grupo que tiene muy buenas características, tiene el color del fruto verde, tiene las características que ustedes pueden observar ahí, pero lo más importante de este grupo es que tiene unas características sensoriales muy buenas para ser considerados como cacaos nativos finos de aroma, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos el aroma floral y el aroma frutal son altos, ¿no? Al igual que el grupo, los baguinos, que también tienen alta calidad sensorial, lo cual el aroma floral y frutal lo tienen alto. Entonces, es por eso, en comparación que el siguiente grupo, el grupo 4, los baguinos, también sí lo tiene, pero tiene otras características de menos calidad, al igual que el grupo 5. Entonces, si nosotros queremos seleccionar grupos que tengan mayores características sensoriales, mayores características seleccionados como finos de aroma, podemos seleccionar los grupos de los indes y los grupos baguinos. Además de ello, estos grupos tienen buen índice de mazorca, ¿no? Podemos ver que el grupo de los indes tiene 13 y el grupo de los baguinos 11, ¿no? Lo cual nos representa que no solamente son finos de aroma, sino que además tienen características de alta productividad. Además, analizando otras variables, podemos observar, por ejemplo, al grupo 1 tiene grosor de la cáscara es gruesa, ¿no? El grupo 5 y el grupo 1 comparten las mismas características, por ejemplo, que son constricción basal ausente, son grosor de la cáscara intermedio, etc. Y el grupo 4 con el grupo 3 también guardan la misma similitud, tienen forma del fruto longo, tienen constricción basal férrea, ¿no? En cuanto a los descriptores morfológicos del fruto, Doctor Manuel, le anunciamos, le quedan 3 minutos. Sí, muchas gracias. ¿No? Entonces, guardan también alguna similitud, algunos grupos. En cuanto a la morfología de semillas, podemos observar también que el grupo 5, por ejemplo, tiene una característica diferencial en comparación del grupo 2 y grupo 3 y grupo 4, que también guardan las mismas similitudes, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos un
gráfico muy importante que podemos compartir con ustedes referente a altitud y aroma, ¿no? Entonces, en este gráfico, un análisis de correspondencia múltiple, podemos observar de que en las altitudes 2 y en la altitud 3 son aquellas altitudes en las cuales albergan los ecotipos que tienen mayor aroma a floral y a frutal, ¿no? El aroma floral tiene alto y el aroma frutal alto. Entonces, podemos decir que los cacaos a mayor altura conservan mayor aroma, tanto floral como frutal, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir, se identificaron 146 ecotipos, de los cuales se sacaron 5 grupos genéticos. Y según las características morfológicas, se ve que hay 2 grupos con buenas características, tanto de aroma, tanto floral, frutal, así como de productividad, porque el índice de mazorca es muy bueno. Y además, pues, se observa que la altitud 2 y 3 son altitudes que albergan a ecotipos con alta productividad y también con alta capacidad sensorial, ¿no? Muchas gracias. Y vamos ya concluyendo la jornada de esta tarde con la presentación del trabajo de investigación del doctor Carlos Beco Giove. El doctor Carlos Beco es doctor en Ciencias Agrícolas, regente y especialista en fauna silvestre, acreditado por CERFOR, director ejecutivo del área de planeamiento y proyectos de la Asociación URCU Estudios Amazónicos, es consultor y capacitador en sistemas agroecológicos, estudios biológicos y económicos, acuicultura, pueblos originarios, planeamiento estratégico y comunicación intercultural, cambio climático, proyectos y manejo de fauna silvestre y procesos de innovación tecnológica. Escuchemos la presentación del doctor Carlos Beco. Muy buenas tardes. Voy a presentar un breve segmento de la investigación que estamos conduciendo acá en San Martín, con una alianza estratégica constituida por la Organización de Estudios Amazónicos, la Universidad Nacional de San Martín, la Cooperativa Agraria Muxucruna y un conjunto de empresas que nos apoyan con este proyecto financiado o cofinanciado por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, PENIPA. Se trata del proyecto de desarrollo de tecnologías de producción de alimentos vivos de alta eficacia para el levante y destete de poslarvas de paiche, gamitán y doncella en la Amazonía peruana. Esta es una iniciativa, como les mencioné, en el departamento de San Martín, en el nororiente peruano, particularmente en los distritos de Tarapoto, Banda y Chilcayo, y tiene como objeto atender a un problema que es fundamental en nuestro país, ¿no? y que precisamente aborda dos problemáticas muy relacionadas entre sí: la degradación de nuestros mares, ¿no? El exterminio de una de las mayores riquezas que tenemos en el mar peruano, que es la anchoveta, y por otro lado, la destrucción de los bosques amazónicos. Dos fenómenos muy relacionados entre sí, ¿no? Sabemos de que actualmente en el país se hace un uso extractivo irracional de la anchoveta y con una finalidad, lamentablemente, no con una prioridad alimentaria. Lo mismo sucede en la Amazonía, donde se destruyen miles de hectáreas cada año para no producir alimentos de manera eficaz, sino para la industria extractiva, para la tala ilegal, y ahora tenemos un grave problema, que es la expansión de los cultivos con fines de la fabricación de droga, debido a que el modelo agrícola se podría decir que ha fracasado. Entonces, ¿y qué tiene de común este problema de la extracción irracional de nuestros mares con la extracción irracional en la Amazonía? Tienen en común que ambos persiguen un fin, al menos parcial, de atender a la industria alimentaria. Nuestra harina de pescado no es exportada para alimentar los cerdos y los animales en el exterior, y también una parte se utiliza en el país. Se utiliza harina de pescado de los mares para criar peces en la Amazonía, ¿no? Y se utiliza el maíz que se extrae de los bosques amazónicos, ¿no? Producto de la deforestación, para criar grandes cantidades de carne, de pollo, ¿no? O sea, transformamos una proteína en otra.
Y entonces esto nos genera un grave problema de insostenibilidad, de viabilidad incluso como país, ¿no? Un país que no puede utilizar adecuadamente sus recursos. Nosotros quisiéramos brindar una alternativa al uso de la harina de pescado, sin embargo, esto no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, sobre todo porque cada especie tiene un diseño biológico y nuestra intención está lejos de pretender cambiar dentro del modelo un engranaje, es decir, reemplazo la anchoveta y comienzo a producir insectos, pero basado en la destrucción del bosque. Entonces el reto que tenemos es muy grande porque no solamente aspiramos a cambiar un insumo por otro, sino a evaluar qué tan sostenible puede ser producir industrialmente un conjunto de organismos, ¿no? En este caso los insectos, que como el colega que me antecedió sostuvo brillantemente, ¿no? Entonces nuestro objetivo para nada es contribuir al mismo modelo de destrucción del bosque. Lo que nosotros queremos es evaluar la sostenibilidad de una industria de producción basada en los insectos, y para eso tenemos que desligarnos de algunas ideas preconcebidas que tuvimos al principio sobre este proceso, ¿no? Como por ejemplo el uso de los productos locales, ¿no? En la pretensión de bajar costos de producción y de reemplazar las fuentes de proteína, las fuentes de carbohidratos por fuentes locales. Nos dimos cuenta en esta investigación que esa tampoco es la alternativa, porque los insumos locales también se obtienen a un alto costo ecológico. Nuestro proyecto buscó, por un lado, como primer objetivo, desarrollar protocolos tecnológicos que nos permita la producción masiva, ¿no? Propusimos 3 grupos de insectos, sin embargo, nosotros hemos podido también explorar otros usos, otros insectos también. Y en segundo lugar, ver cómo estos insectos pueden responder a el levante o la adaptación de los peces en un estado crítico, identificado dentro de la acuicultura, que se le conoce como destete, que es el momento en que se agota el saco vitelino de los peces y entonces ellos comienzan a consumir y alimentarse y tienen una mayor demanda. Ahí es donde ingresan los concentrados, ¿no? Y una serie de alimentos también que son interesantes, alimentos vivos, y que tienen un efecto sobre el desarrollo de los alevinos, ¿no? De las poslarvas de estos peces, particularmente centrados en gamitana, paiche y doncella. En nuestra experiencia, lo que hicimos fue instalar centros, módulos de producción de insectos bajo distintas condiciones de manejo. Consideramos el manejo artesanal, tratamos de replicar, no es que tratamos de replicar, sino hicimos efectivamente el manejo que aplican los productores, los campesinos y algunas organizaciones agrarias en la región, pero también conducimos, digamos, un nivel de tecnología más alta en laboratorios y tratamos de establecer qué relaciones tenían estas condiciones de inversión, de acceso a equipo, de calificación de los recursos humanos con los productos, con los resultados productivos, sanitarios, ¿no? Y de costos, por supuesto. Una de las cosas que pudimos constatar es de que es una actividad viable, desde el punto de vista técnico. Sin embargo, hay todavía muchos aspectos por responder desde el punto de vista de costos, de utilización de los recursos y sobre todo desde el punto de vista sanitario. También encontramos muchos retos en torno a tecnología, el desarrollo tecnológico para los diferentes niveles de la demanda, ¿no? Nuestro sistema no es tan eficiente en generar organización social, por ejemplo, para utilizar adecuadamente los desperdicios, ¿no? Y es una cosa que nosotros vimos cuando analizamos los factores políticos también que fueron también estudiados. También hicimos una evaluación de los factores normativos, ¿no? De nuestra legislación, que lamentablemente no ha considerado este tema como un aspecto de interés y desarrollo. Encontramos, ¿no?, de que en muchos casos nuestros puntos de equilibrio
eran inalcanzables desde el punto de vista de los productores agrarios, desde el punto de vista del valor de los insumos, ¿no? Encontramos algunos insectos como Tenebrio molitor, que es un insecto exótico que se produce muy bien en Europa, en la China, ¿no? Junto con otros insectos como Sofobas, que es un insecto originario de América, pero que se está produciendo industrialmente en la China, por ejemplo, junto con otras especies, y cuyo costo, cuyo precio en el mercado, ¿no? es bastante bajo desde el punto de vista de costos, ¿no? Para nuestras condiciones en particular. Sin embargo, estamos mejorando eso y estamos buscando las alternativas para reducir nuestros costos unitarios y poder llevar estos productos no solamente a la acuicultura, que era nuestro fin inicial, sino a la alimentación humana, a la alimentación animal, ¿no? Y sobre todo nos interesa mucho el tema de la alimentación humana. Doctor Becco, le comunicamos, tiene 3 minutos para... Sí, perfecto. Tenemos entonces algunos problemas sanitarios que son preciso de resolver, ¿no? Se han registrado muchos de estos aspectos y esto es un aspecto crucial para la producción de alimentos, ¿no? Métodos de monitoreo, ¿no? Y en la adaptación para los peces hemos tenido algunos resultados muy interesantes. Como les dije, el aspecto normativo es una de las principales limitaciones, ¿no? Nuestro diseño gubernamental de país no considera en su legislación de manera seria a los insectos como un objeto económico benéfico, solamente lo hemos visto como plagas, como problemas sanitarios, más nuestra legislación no está preparada para incentivar su producción con fines comerciales, ¿no? Y es así que algunas normas son incompletas, algunas son bastante sesgadas, y entonces cualquier inversionista que quiere hacer esta práctica tiene que recurrir a la informalidad. Finalmente, quiero agradecer además a los miembros del equipo, de nuestro equipo, conformado por Agustín Serna Mendoza, quien es parte de la Universidad Nacional de San Martín, junto con el doctor Rainer Schulte, Rafael Inocente, Gitel Panduro, Milton Francisco Úbeda, un consultor de Nicaragua, y el biólogo Emilio Yap, junto con los técnicos Isabel Satalaya y Liz Quiñones. Además, a nuestro personal administrativo, Landy Reategui, Magali Ramírez y Joanny Peso Pinedo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Becco por tan importante presentación de la investigación que ha venido o está desarrollando. Bien, queremos también en este momento ya ver qué preguntas tienen nuestros, cuáles son sus apreciaciones, qué aspectos quisieran que sean resueltos a través de la presencia de nuestros investigadores que han tenido, digamos, la oportunidad de darnos a conocer los resultados de sus importantes trabajos de investigación. Y de acuerdo al chat que tenemos aquí, no hay muchas preguntas. Hay felicitaciones, por el contrario. Están bastante satisfechos por las presentaciones. De toda manera, creo que es importante hacer un pequeño resumen respecto a la temática de esta tarde. En primer lugar, sobre el trabajo del doctor Robert Panduro, sobre purificación de biogás procedente de lodos de palma aceitera con monoetalonamina y ácido acético. Un importante trabajo de producción de digamos, una fuente importante energética a base de lodos de palma aceitera. El objetivo de este trabajo ha sido cuantificar la absorción de CO2 y el potencial energético a través de tratamientos químicos y también a través de tratamientos biológicos. El otro objetivo de cuantificar la concentración de metano. Llegaron a determinar que al utilizar los tratamientos químicos como los biológicos se puede obtener un, digamos, producto importante que tiene características probablemente comerciales
tiene una respuesta favorable. Los tratamientos desarrollados con la utilización del MEA en porcentajes de 30, 50 y 70, y también del ácido acético en esos mismos porcentajes, 30, 50 y 70%. Sin embargo, se determinó que el mejor tratamiento químico y combinado, digamos, con el ácido acético es al nivel de 30%, con el cual, digamos, se pueden obtener respuestas favorables que no son nada, digamos, distantes a la producción del metano comercial. Tiene un buen poder calorífico, muy favorable, y también el tratamiento biológico en esos mismos porcentajes ha dado resultados favorables. Sin embargo, es importante continuar desarrollando investigaciones, empleando algunos otros componentes, otros factores en estudio, en donde propone, por ejemplo, la utilización del hidróxido de calcio. En cuanto al trabajo de investigación presentado por la doctora Norma Salinas sobre bosques andinos amazónicos y el cambio climático, nos pudo, digamos, dar a conocer que la gradiente en estudio está comprendida entre el bosque andino y el bosque amazónico. Estudiaron, digamos, este comportamiento de las plantas forestales en el Parque del Manu, y en el estudio pudieron detectar un efecto directo respecto a la temperatura, respecto a la captación del carbono. Sin embargo, también pudieron anotar, o se pudo anotar, digamos, en su estudio, que todo esto se ve influenciado por el efecto antrópico, por efecto de los incendios y también de la ganadería. Han evaluado aspectos importantes relacionados a la emisión del CO2, ¿no? La extensión radicular de las plantas, la hojarasca, el crecimiento de los árboles, de manera que se ha llegado a precisar, digamos, una serie de aspectos importantes respecto al ciclo del carbono en el bosque, llegando a determinarse, por ejemplo, el nivel de acumulación de carbono en la parte aérea, en las hojas, la acumulación del carbono a nivel de raíces, y esto tan importante desde el punto de vista de la productividad, así como también de otros aspectos respecto a la conservación de la estructura del suelo, de la fertilidad del suelo, etc. El trabajo de investigación del doctor Juan Reategui Ordóñez sobre el desarrollo de conocimiento en el empleo de dípteros para el bioprocesamiento de residuos orgánicos agrícolas se fue planteado teniendo en cuenta que existen grandes retos en el siglo presente, siglo XXI. Y estos grandes retos precisamente los plantean desde el punto de vista de la utilización de residuos, considerando que estos pueden ser, digamos, un importante recurso, digamos, a través de bioprocesamiento para obtener fertilizantes, para obtener alimentos, para obtener energía, la obtención de materia orgánica, así como también para otros ingredientes nutricionales. Señala que los insectos son importante fuente de proteína, ¿no? Y en verdad, de acuerdo a los resultados que han presentado, hay, digamos, una similitud nutricional que no se aleja, digamos, demasiado de lo que significa la riqueza nutricional de la harina de pescado o la harina de soya. Hay muchos países que ya vienen haciendo uso de este importante recurso, como por ejemplo Colombia. Además, señalan de que existen otros beneficios, ¿no? Y los principales insectos que entraron en estudio en este trabajo son precisamente del género Hermetia illucens, ¿no? Buscan a través de este trabajo la masificación,
digamos, con fines de producción. Se obtiene, dice, proteína de calidad, ¿no? Y asimismo hay una elevada conversión alimenticia de gran valor nutritivo. La doctora Gabriela del Carmen Barraza, con su estudio sobre el diseño de bio-nanocomposites con potencial aplicación en la industria alimentaria a partir del polihidroxialcanolato, celulosa bacteriana y almidón, productos biotecnológicos de residuos agroindustriales aplicando una tecnología emergente, señaló que es necesario fomentar el desarrollo de tecnologías de bajo impacto ambiental basado en materias primas renovables. Por esto es que utilizaron ciertos residuos de frutas, las cáscaras principalmente, por ejemplo, de frutos como el mango, el espárrago, la palta, la uva. La tecnología que aplicaron es la tecnología de electrospinning, basada en la extracción de polímeros de los residuos, especialmente de la pepa de palta y del mango. La extracción de almidón a través de este estudio ha permitido pues orientar para un futuro la fabricación importante de bioplásticos, ¿no? A través de este estudio también han conseguido desarrollar una caracterización morfológica del almidón, ¿no? Principalmente de los obtenidos de la pepa de palta y de la pepa del mango. Señalan que este almidón tiene un parecido al almidón de papa, al almidón de yuca. Sin embargo, su cristanibilidad es excelente, ¿no?, comparado con el almidón de papa o de yuca. Señalan algo importante, que es necesario desarrollar un proceso de valoración económica para estos importantes residuos. El doctor segundo Manuel Oliva Cruz, a través de su trabajo de diversidad de ecotipos de cacao finos en aroma en la zona nororiental del Perú, señaló, digamos, la gran importancia que tenemos en este recurso, como es el cacao, que es una planta nativa, una planta oriunda de nuestra región, y pues tiene una gran diversidad por su aroma, por su sabor, y sobre todo porque la calidad de este cacao mejora con la altitud. A través de este estudio han llegado a concretar o a simplificar la gran confusión que existía en los grupos, de más de 10 a 5 grupos en las 3 regiones. Estos 5 grupos de cacao con características importantes son el grupo Toribianos, el grupo Indes, el grupo Baguinos, el grupo Utcus y el grupo Cajas. Toribianos son un cacao que tiene calidad sensorial. También señalaron que hay una mejor expresión en aroma y en sabor en los grupos Index y Baguinos. La altura, la altura o la altitud, en otras palabras, mejora la calidad del cacao. Y finalmente, el trabajo del doctor Carlos Beco sobre el desarrollo de tecnologías de producción de alimentos vivos de alta eficacia para el levante y destete de larvas de paiche, gamitana y doncella en la Amazonía peruana, precisó que existe pues una permanente preocupación por la provisión de fuentes proteicas, tanto para el consumo humano como también para la crianza de animales. Entonces señaló que uno de los problemas que existe en la zona de su estudio es la alta mortalidad de alevinos. Señala que hay una gran oportunidad a través de estos estudios de desarrollar una actividad acuícola para considerarla como una importante fuente alimenticia a partir de la utilización de insectos como, digamos, fuente de alimentación para este tipo de especies, pero también señaló de que
con los resultados obtenidos, la alimentación de estas de especies acuícolas a base de larvas puede generar mejores características en su producción, señalando al mismo tiempo que estas larvas o la producción de insectos para la alimentación humana también puede ser digamos, una propuesta importante a nivel de estos lugares o de esta región. Sin embargo, recalcó que no tenemos en el país un aspecto normativo en cuanto al uso de insectos para la alimentación ni tampoco para la comercialización. Desarrollaron pues entonces todo un proceso de producción de larvas, ¿no?, así como también el monitoreo y la evaluación respectiva. Consideramos que con estos 6 temas de investigación hemos podido darnos cuenta de la gran importancia que tiene la investigación que desarrollan nuestros docentes investigadores a nivel de las universidades que constituyen la Red Peruana de Universidades, la RPU. Creo que ha sido una tarde bastante amplia en la presentación de trabajos y estamos verdaderamente complacidos por la presencia de cada uno de ustedes hasta este momento. De esta manera damos por finalizada la presentación y, digamos, el resumen o conclusión de estos importantes temas. Muchísimas gracias.